Gracias, diputado Monreal, por sus comentarios en esta comparecencia de productos del campo, que tiene que ver con el tema del campo. Tiene, no puede uno contestar. Al finalizar, señor secretario, tiene el uso de la palabra. Déjenme hablar. Para hacer su pregunta hasta por 3 minutos, el diputado Héctor Narcía Álvarez, por el Partido Verde Ecologista de México. Con su permiso, diputado presidente. Señor secretario, mi pregunta es la siguiente. Me refiero al tema comercialización de maíz, conocido como el último eslabón de la cadena productiva. Año con año se ha convertido en un cuello de botella. Es frustrante, desesperante para los productores. Y en este ciclo de cosecha no se diseñó ningún programa de agricultura por contrato, cobertura de precio, para atender precisamente las cosechas del 2012-2013, primavera-verano. En el estado de Chiapas tuvimos un problema serio, porque las ventanillas únicamente estaban abiertas en manos de la financiera rural y FIRA, que no quiero desacreditarlos, pero que realmente desconocen el tema, lo que son los programas de comercialización, y que únicamente se atendían a productores que habían sido sujetos de financiamiento. Pero el 80% de la producción a comercializar a nivel nacional son de aquellos productores libres que con gran esfuerzo se autofinanciaron y que hoy tuvimos este gran problema. En el estado de Chiapas ya se comercializó el 80%, pero un 20% queda pendiente porque las instituciones, las industrias u otras empresas acopiaron lo que requerían, pero quedó mucha producción todavía sin comercializar. Nosotros pedimos que también por el resto del país ya se inicia en mayo y junio en Sinaloa, y también hoy estamos en Jalisco y en otros estados. Quisiéramos que se diseñara un programa para que podamos nosotros ahora sí comercializar nuestro producto. Yo creo que estamos en tiempos. Yo no sé qué pretenden hacer para enfrentar este gran problema que tenemos, que es la comercialización de maíz. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Narcia. Tiene el uso de la palabra el señor secretario hasta por 3 minutos para dar respuesta. Diputado Narcia, efectivamente, uno de los cuellos de botella y problemas que enfrentamos, además de los tradicionales a los que se enfrenta el productor, que son las sequías o las inundaciones, dependiendo de donde esté la siembra, las plagas, las heladas, luego después nos enfrentamos al problema de la comercialización. En el caso del maíz, es patética la situación que se vive en cuanto que no existe una planeación, que eso es lo más grave, de la oferta y la demanda que requerimos en el país. En este ciclo pasado tuvimos el grave problema de la helada en Sinaloa, cerca de 200,000 hectáreas se helaron, y esto bajó la producción en más de 2 millones de toneladas, 2.2 millones de toneladas, de tal suerte que estamos produciendo en Sinaloa, si las cosas siguen como van, cerca de 3.5 millones de toneladas de maíz. Entonces, esa baja de Sinaloa nos hizo entrar a una situación, primero, de no poder quitar el decreto del 2008 de la importación de maíz de otros países con los que no tenemos tratado comercial, y en donde ha estado entrando fundamentalmente ha sido de Sudáfrica, que incluso ahorita está detenido un barco por ahí haciendo una revisión sanitaria por parte de nuestras inspectores y nuestra área de Senacica. Pero aquí lo importante es que tenemos que ir previendo. Yo quiero decirle que sí autorizamos agricultura por contrato.
precisamente con el ánimo de que el productor tuviera algo de certidumbre ante las situaciones muy complejas del mercado internacional del maíz, que va a la baja, y son situaciones difíciles porque si en Estados Unidos también han tenido un periodo de sequía muy prolongado, incluso las plantas de etanol de Texas que hacen a través del maíz están desocupadas precisamente por falta de maíz para ese fin. Entonces, estamos viendo con nuestras gentes de Acerca, con el director y su equipo, cómo hacemos para tener la definición del precio justo. Ya en este momento se resolvió, en general, el tema del maíz de Sinaloa, que era por su volumen muy importante. Chiapas está ya siendo muy importante por su volumen, pero sabemos, estuvo el gobernador hace unos días, que se ha comercializado ya prácticamente el 80-85% de la producción. Entonces ya el problema es menor para poder realizarlo a precios justos para los productores. Entonces, es un tema que lo abordamos hace apenas 2 días, quedó totalmente resuelto. Se le planteó al señor presidente en su gira el día 4 de marzo por el estado de Sinaloa y ha quedado en este momento resuelto el precio. Un precio pues justo, entre comillas. Quisiéramos pagar más a los productores, pero aquí el problema también es que tenemos que ser muy cuidadosos porque en el momento en que se dispare y no tengamos el justo medio, corremos el riesgo que el precio de la tortilla, que es el alimento fundamental del pueblo de México, suba y estamos afectando la economía de millones de mexicanos de escasos recursos y de medios recursos que se alimentan de ello. Entonces es una tarea importante y habremos de buscar la planeación que nos permita tener mayor certidumbre en el futuro entre la oferta y la demanda. No sé si el formato me lo permita, pero quisiera nada más por no dejar los cuestionamientos del diputado Monreal. Diputados y diputadas, decirles, cuando yo digo que no hemos cambiado los que están en la ventanilla, pero precisamente hoy en la tarde tengo ya aquí a los 25 nuevos delegados de la Secretaría que están trabajando, los estamos capacitando, y los otros efectivamente es una secretaría compleja. Entonces no podemos llegar y barrer todo lo que está, porque hay funcionarios, funcionarias que son de carrera, que tienen muchos años, que se han formado, que tienen una gran experiencia, y no solamente poder llegar y barrer, estamos evaluando quién tiene la experiencia para que nos pueda seguir ayudando con su experiencia en los problemas del campo. Gracias, señor secretario. Tiene uso, para hacer uso de la palabra en su derecho de réplica, el diputado Héctor Narcía del Partido Verde, hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputado presidente, señor secretario, pues sinceramente de una manera muy personal y un gran agradecimiento de nuestro gobernador de nuestro estado por el apoyo que nos ha brindado a resolver el problema de la comercialización. Nada más, hoy tenemos 25,000 toneladas todavía que no hemos podido resolverlo. Cuánto quisiera que nos apoyara también para que termináramos con este gran problema que estamos enfrentando. Por otro lado, usted mencionó que se importó grano de Sudáfrica, un país que ni siquiera existe un tratado de libre comercio y le llaman, creo, países a terceros. Cuando precisamente ese grano llega, cuando inicia el levantamiento de la cosecha y de la comercialización. Cuánto quisiéramos que tuvieran esos cuidados. Yo sé que eso correspondía a otra administración, pero que yo creo que vale la pena comentarlo para que en lo sucesivo o en los años venideros pues tengamos ese cuidado de importar grano, pero cuando realmente ya se haya dado la comercialización a nivel nacional. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, señor diputado, muy amable. Ahora tiene el uso de la palabra, hasta por 3 minutos, por el Partido de la Revolución Democrática para hacer su pregunta el diputado Pedro Porras Pérez. Compañeras y compañeros diputados, señor secretario, las diputadas y diputados del Partido de la Revolución Democrática, en diferentes momentos hemos señalado que el gobierno mexicano ha desarrollado el papel de verdugo en contra de los productores del país, ya que nadie puede entender cómo es que se fomenta
y permite la importación de mercancías habiendo existencia suficiente en el país para cubrir la demanda. Trátese del maíz, del azúcar de caña, frijol, la papa, leche, carne, entre otros. Coincidimos en la mayoría del diagnóstico que usted tiene del abandono del campo, de las políticas que prácticamente en muchos años el gobierno ha tomado decisiones, yo diría, deliberadamente para desmantelar la producción de nuestro país, y que parte de estas políticas públicas hacia el campo es como hoy los campesinos y los productores están en pobreza y pobreza extrema. Vi los objetivos que se plantean, el problema es que tampoco me explico de qué manera vamos a sacar al campo de esta pobreza si finalmente son las mismas políticas públicas hasta hoy que se están aplicando hacia el campo. Y desde luego que parte de estas políticas pues, es la importación de granos que ya se tocó y que ya tocó usted. Pero en esta Cámara en distintos momentos también se han discutido puntos de acuerdo para exhortar distintas secretarías, y que el pasado jueves el Pleno de la Cámara de Diputados discutió un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía y a la Zagarpa para que no se importe ninguna tonelada de maíz, sino hasta que se le dé prioridad la comercialización, yo diría no nada más del maíz, de los granos que producen los productores del país. Entonces aquí la pregunta sería, ¿hasta dónde acatará este punto de acuerdo para que no se importen granos? Y el problema aquí no es la importación, usted ya lo dijo, y el diputado que me antecedió también, sino el momento el que llegan, cuando en muchas regiones del país se está recogiendo la cosecha, y eso por supuesto que baja los precios y no es costeable, por eso muchos de gente del campo pues lo abandona para buscar otras opciones. Por otro lado, conforme a las heladas ocurridas en los estados de Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Tlaxcala e Hidalgo, concretamente los días 28 de febrero, 2 y 3 de marzo, en este último, preguntaría qué medidas adicionales al seguro agropecuario está tomando la Secretaría a su cargo para apoyar a los productores afectados. Y se lo pregunto porque el seguro agropecuario resulta y ha resultado insuficiente para cubrir las pérdidas ocasionadas por este fenómeno. Señor secretario, sería excelente que la Zagarpa se sumara a la exigencia que han hecho distintas autoridades estatales ante la Secretaría de Gobernación para que se declaren zonas de desastre y puedan acceder a los recursos del FONDER nuestros productores. En el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hay que recordar que este entró en vigencia a partir del año de 1994. Valdría la pena que se revisara, puesto que cuando se firmó este tratado teníamos otras condiciones en el campo mexicano. Urge, por lo tanto, que este pudiera revisarse. Y en este caso preguntaría, ¿está de acuerdo en que se pudiera impulsar la renegociación del TLC en el capítulo agropecuario en beneficio de nuestros productores? Es cuanto, señor secretario. Gracias, diputado Pedro Porras. Tiene el uso de la palabra el señor secretario para dar respuesta hasta por 3 minutos. Con mucho gusto. Diputado Porras, efectivamente, tradicional, a través del tiempo ha habido una falta de coordinación, diría yo, entre algunas de las áreas del gobierno federal que tienen responsabilidades con objetivo común. Es el caso de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Zagarpa. Y quiero decirles a las señoras y señores diputados que en este gobierno de arranque hemos estado en una coordinación intersecretarial, interinstitucional, para poder definir las políticas públicas de manera conjunta, que no cada dependencia esté por su lado. En este caso de la importación del maíz de países con los que no tenemos tratado, que proviene de un decreto del año 2008, consideramos en esta ocasión ambas dependencias
por tratarse de la helada que tuvimos en Sinaloa, que fue un flagelo no menor, muy importante, no correr el riesgo, y estamos con la Secretaría de Economía buscando el mecanismo de cupos para que efectivamente primero demos prioridad a que salgan las 25,000 toneladas de Chiapas o que salga las 500,000 que pueden quedar en Sinaloa antes de importar. Estamos en pláticas con la industria, con los 5, que son las 5 empresas fuertes que compran el maíz en el país, para lograrlo. Y el sistema también, que usted señala, el problema que tenemos del seguro, donde las contingencias se dan con motivo del cambio climático. Efectivamente, ahora estamos helándonos en donde antes no sucedía y los periodos de sequía son cada vez más prolongados. Les digo que ahora tenemos en el campo el término superlativo, porque todo es la helada más grande en la historia, el periodo de sequía más largo en la historia, todo lo más superlativamente. ¿Por qué? Porque nos está obligando el cambio climático a actuar de manera distinta. Entonces, ¿qué pasa? La verdad es que Agroacemex no tiene los elementos estructurales ni financieros para poder ser la gran aseguradora nacional. Y no es problema de funcionarios. Igual pasa con la financiera rural. Lo que no está operando es el esquema que tenemos. En el caso de Financiera y de FIRA, que tenemos que ir en busca de una banca de desarrollo auténtica del sector agroalimentario y sustituir por lo que tenemos. Igualmente el caso de Agroacemex. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Preparando un gran modelo para lograr la cobertura total del aseguramiento de la mayor parte de las hectáreas que se siembren en el país. Debo decirles que en las zonas muy tecnificadas, las zonas donde hay una agricultura pues profesional, dijéramos así, el 80 o 90% de la superficie está asegurada. Lo vimos ahora en el caso del Valle de Carrizo, en Sinaloa. Aquí veo muchos diputados y diputadas de ese estado. Lo vimos como pues cerca del 80% de la superficie estaba asegurada. Tenemos que ir a buscar a los medianos y pequeños que no tienen la posibilidad del seguro para ponerles un traje a la medida, una forma de aseguramiento que les permita pues tener mayor certidumbre y enfrentar con mayor eficacia pues el fenómeno climático que se presente. Muchas gracias, señor secretario. Hace uso de la réplica por el Partido de la Revolución Democrática el diputado Valentín González Bautista. Hasta por 3 minutos. Licenciado Enrique Martínez y Martínez, secretario de la Zagarpa, diputado presidente que preside esta comparecencia, compañeras y compañeros, diputadas y diputados. La realidad que reflejan los datos que nos ha mostrado aquí el ciudadano secretario de la Zagarpa, la conoce el gobierno en sus distintos niveles, la conocemos nosotros, pero la padecen y la sufren millones de productores y de campesinos en el campo. Efectivamente, el campo está agotado, pero no porque no se tengan los recursos naturales y la riqueza extraordinaria que a lo largo y ancho de nuestro país existe, sino efectivamente porque el modelo económico que usted bien avisa y anuncia ahora en su carácter de titular de esta importante dependencia, ha fracasado. El modelo económico ya no es aplicable. Luego entonces tiene que cambiar, porque sería entonces un contrasentido que reconociendo que ya no funciona algo, sigamos insistiendo por esa misma ruta. Recientemente hubo un pacto político firmado por las 3 importantes fuerzas políticas de este país y de los 95 compromisos que ahí están, solamente 3 se refieren
al campo y van orientados a la comercialización y a la producción. De acuerdo, qué bueno que exista ese pacto, pero considero que el pacto más importante para sacar de los niveles de atraso y de ineficiencia de las actividades productivas en el sector agropecuario también debe firmarse con los productores. Un pacto con el ejidatario, con el comunero, con el productor agropecuario, acuícola, ganadero, forestal. Un pacto con los indígenas y los campesinos que han vivido en la postración por décadas, porque el fracaso de la política agraria no es nada más de 1 o 2 sexenios, ya es de décadas. Y es importante entonces saber, señor secretario, cómo encontró usted la secretaría de la cual usted es ahora el responsable, cómo se manejaron los recursos encomendados a esa importante dependencia, cuál es el monto de los subejercicios, cuántos de esos funcionarios que ya están en capilla van a pagar bajo su responsabilidad, tuvieron los recursos y su aplicación, y cuántos de esos son corruptos, cuántos se enriquecieron, cuántos no nada más van a perder su empleo, sino tienen que ir a la cárcel, cuántos pusieron negocios alternos en las delegaciones de los estados con simulación de consultorías y que esquilmaron a los productores, cuántos necesita el pueblo de México y los productores esa información para ver si el diagnóstico de la realidad que se vive en el campo también se está haciendo al interior de esta importante dependencia. Señor secretario, se requiere para el Plan Nacional de Desarrollo verdaderamente escuchar y atender a los hombres del campo. Eso no lo vamos a hacer aquí, tiene que ser afuera. Lo que yo propongo, y lo he dicho en la Comisión de Agricultura de la cual formo parte, es necesario ya la realización de un Congreso Nacional Agropecuario, que necesitamos escuchar a los hombres del campo de las distintas regiones del país. Si no, ¿cómo se va a instrumentar el Plan Nacional de Desarrollo? Solo con el diagnóstico que ya conocemos todos y las propuestas de quienes padecen esta realidad desastrosa, ¿cómo se van a considerar para cambiar? Señor secretario, esperamos respuestas del gobierno. Pacto sí, de cúpulas partidarias sí, pero también pacto con los hombres del campo. Gracias. Gracias, señor diputado. Ahora tiene el uso de la palabra por el Partido Acción Nacional para hacer la pregunta hasta por 3 minutos. Ya no puedo hablar. No, señor secretario, fueron No me muchas dejan las preguntas que realizó el diputado Valentín González. Pedirle que si al final pudiera usted hacernos algún comentario, se lo vamos a agradecer. Sí, señor. Y el diputado, tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Castaños Valenzuela por el Partido Acción Nacional para hacer la pregunta. Hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Saludo a los compañeros y compañeras diputadas, diputados, a los presidentes de comisión. Y primeramente quisiera reconocerle, señor secretario, y a sus funcionarios y a los funcionarios del gobierno federal la disposición que muestran para atender el llamado del Poder Legislativo que hoy los convoca y las atenciones para escuchar los planteamientos de las y los diputados. Esperamos realmente que exista la misma voluntad para la solución de los asuntos que les planteamos. Quiero empezar comentando, señor secretario, que en los gobiernos del PAN siempre se respetaron los derechos laborales de los trabajadores del gobierno. Por lo tanto, quienes ahorita laboran en las ventanillas es gente que tiene ahí más de 15 años trabajando. No llegamos a correrlos, señor secretario. Por lo tanto, si es que tuvieran algunas mañas, las aprendieron con los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. Quiero además comentarles un tema que es sumamente importante para la agricultura mexicana y la economía nacional. Este es el caso de la problemática del tomate o jitomate mexicano, mismo que se produce en casi todas las entidades federativas de nuestro país
generando divisas anuales por aproximadamente 2.000 millones de dólares y del que dependen más de 350,000 trabajadores agrícolas y sus familias. El Poder Legislativo está dándole la importancia que se merece al tema, ya que dentro de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, el pasado 26 de febrero se instaló un grupo de trabajo especial dedicado a la investigación, atención e impulso a la producción y comercialización de este producto. En este punto, quisiera pedirle respetuosamente, señor secretario, si podría dar a conocer a esta Cámara de Diputados los términos en los que quedó redactado el acuerdo de suspensión de la investigación del dumping del tomate mexicano con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, aprovechando para reconocer el trabajo realizado en este aspecto tanto por la SAGARPA como por la Secretaría de Economía desde la administración anterior. Por otro lado, nos informe, si fuera tan amable, las medidas que tomará la SAGARPA para vigilar que el registro ante Senacica de los productores de tomate ante las delegaciones estatales sea correcto y se garantice la firma de todos ellos en el acuerdo de suspensión. Y nos gustaría también, de ser posible, saber si se tiene planeada la asignación de recursos adicionales para apoyar a estos productores con el fin de que todos cumplan con los requisitos del acuerdo mencionado, ya que de no darse esto, como usted conoce, se corre el riesgo de suspenderse la negociación. Quiero también tocar el importante tema del cambio climático, el cual ha tenido graves efectos en el sector agropecuario mediante sequías, inundaciones o lo que ya se ha vuelto costumbre, las tan lastimosas heladas. El cambio climático siniestra las cosechas del país. Solamente las heladas que afectaron a Sinaloa en 2011 dañaron 500,000 hectáreas de cultivos varios, teniendo que invertir 10,000 millones de pesos para la resiembra y recuperación del campo en este estado. De las 32 entidades federativas, 23 tuvieron problema de sequía o heladas, y sus efectos combinados, junto con otros fenómenos, afectaron a más de 7 millones de hectáreas de cultivos, que representan más de 20 millones de granos básicos y el ingreso y liquidez de más de 3.5 millones de productores. Finalizo con mi pregunta, señor secretario, y comentaría yo que es indispensable desarrollar estrategias preventivas y de mitigación eficientes. En México, las intervenciones frente a contingencias climatológicas se han enfocado a la entrega de apoyos directos en reacción. Creo que ya llegó la hora y el momento de promover medidas más estructurales de mitigación y prevención. Por ello, preguntarle cuál es el estado que guarda el aseguramiento catastrófico de México, qué medidas preventivas se van a tomar para proteger a los productores y trabajadores del campo mexicano para las consecuencias climatológicas, así como, por último, qué medidas se van a tomar para garantizar que los apoyos lleguen realmente a quienes lo necesitan después de una catástrofe, y así también eliminar el riesgo de que haya quienes se aprovechen de esto para beneficiarse sin necesitarlo o con fines políticos. Muchas gracias por su atención a todos ustedes. Gracias, señor diputado. Señor secretario, tienes todo el uso de la palabra. Diputado Castaños, yo quisiera decirle que la referencia al tema de los funcionarios que laboran en las ventanillas era solamente a la alusión que se había señalado en el recinto, y también para mostrar mi actitud siempre de no partidizar las funciones tan importantes que tenemos para tener mejores resultados en un evento tan como es el campo mexicano, en un tema tan trascendente para todos. En cuanto al asunto del tomate, que usted está, por razones de su comisión, muy enterado, fue uno de los temas que trató el señor presidente desde su visita previa como presidente electo con el presidente Obama. Es y fue de tal importancia para el gobierno de la República que fue tratado en ese contexto y posteriormente dando seguimiento a un litigio internacional complejo, en donde además de la Secretaría de Economía, que es por función quien tiene la atribución de llevar la dirección del evento internacional en el litigio, todos estuvimos involucrados para lograr que se levantara la suspensión del famoso acuerdo que
lamentaba o restringía la exportación de los tomates de México a Estados Unidos. Evidentemente había otras razones de tipo político que, si usted quiere, diputado, ya comentaremos con mayor amplitud, pero que afortunadamente se logró cuando menos